Okay, so we've just left Paul in Jerusalem as a teenager. Así que dejamos a Pablo allí en Jerusalén como un adolescente, Enrolled in the school of Gamaliel. allí matriculado en la escuela de Gamaliel. Now, as I said, Gamaliel was the leading Pharisee of his day. Y como les dije, pues Gamaliel era el fariseo más importante de su época, maestro fariseo. There were three main schools of thought. Allí habían tres escuelas principales de pensamiento, Among the Jews in the first century. allí entre los judíos en el primer siglo. There were the Essenes, Allí tenemos a los esenios, the Sadducees, tenemos a los saduceos and the Pharisees. y tenemos a los fariseos. Now, only the Pharisees and the Sadducees are in the New Testament. No solamente los saduceos y los fariseos aparecen en el Nuevo Testamento, The Essenes are not. sí, sino que también los esenios. But they were still a significant school in the first century. Pero allí en el primer siglo todavía había una iglesia de consideración. They were an extreme Jewish sect. Y este grupo era una secta judía extrema. They tended to live in closed communities. Y la tendencia de ellos era vivir en comunidades cerradas. They had an extreme devotion to ritual purity Y tenían una devoción extrema a la pureza ritual. and an extreme devotion to the observance of the Sabbath. Y una devoción extrema al guardar el día sábado. Becoming a member of their community involved a rigorous period of initiation. Para poder entrar a esta comunidad como miembro, se tenían que someter a un periodo de purificación rigurosa. And once you were in the community, Y una vez eras parte de esta comunidad, you held all your possessions in common. entonces se mantenían todas las posesiones de las personas en común. Like I said, they're not found in the New Testament. Como yo dije, se encuentran en el Nuevo Testamento, But the Dead Sea Scrolls pero no se encuentran en el Nuevo Testamento estos esenios, pero cuando vamos a los rollos del Mar Muerto, come from an Essene community at Qumran. según la historia, vienen de una comunidad esenia que se llamaba Qumran, por eso se llaman los rollos de Qumran. The Sadducees Los saduceos were something like what we would now call theological liberals. era algo así como lo que nosotros llamaríamos hoy teólogos liberales. Josephus, the first century Roman Jewish historian, Este historiador romano Josefo, he contrasts the Sadducees with the Essenes and the Pharisees. él contrasta a los saduceos con los esenios y con los fariseos. And so Josephus describes the Sadducees as Así que Josefo describe a los fariseos como denying divine action in the world, negando la acción divina en el mundo, affirming human freedom, afirmando la libertad humana and believing that the soul perishes along with the body. y creyendo que el alma perece junto con el cuerpo. And that last part Y esta última parte is the main issue that we find es el asunto principal que nosotros encontramos presented in the Gospels and Acts. presente en los evangelios y en los hechos. We find their denial of an afterlife, Encontramos la negación de una vida después de la muerte, a denial of the resurrection, una negación de la resurrección and a denial of judgment. y la negación de un juicio. Josephus also writes Y Josefo también escribe
that the Sadducees had the support of the wealthy, que los saduceos tenían el apoyo de los ricos and they accepted only the written Old Testament laws. y que solamente aceptaban las leyes escritas del Antiguo Testamento, In contrast to the Pharisaic tradition of the fathers. en contraste a la tradición farisaica de los padres. However, to call them liberals may be a little harsh. Sin embargo, llamarlos liberales puede ser más bien un poco brusco. The way we tend to think of liberals now, the way we tend to think of theological liberals now, de la forma en que nosotros tendemos a pensar de los teólogos liberales ahora, is as those questioning the fundamental authority of Scripture. es como aquellos que ponen en cuestión la autoridad fundamental de las Escrituras. That is where liberal theology comes out from. De ahí fue donde salió la teología liberal. The original belief that we cannot trust the Bible. La creencia original de que nosotros no podemos confiar en la Biblia. But there's evidence to suggest Pero hay evidencia que sugiere that the Sadducees held the views that they held, que los saduceos abrazaban las perspectivas que tenían, not because they denied the authority of Scripture as modern liberals do, no porque ellos negaran la autoridad de las Escrituras como lo hacen los liberales modernos, but because they genuinely thought sino porque ellos genuinamente pensaban that their position was, de que su posición era in reality, more consistent en realidad más consistente with the Old Testament, con el Antiguo Testamento, particularly its earliest parts. particularmente en sus partes más tempranas. They held the Pentateuch in very high esteem. Ellos tenían al Pentateuco en una alta estima, muy alta estima. And so the Sadducees would have viewed the Pharisees Así que los saduceos habrían visto a los fariseos not as theological conservatives, no como conservadores teológicos, but as dangerous innovators. sino como unos innovadores peligrosos. And they would have understood themselves Y se habrían entendido a sí mismos as maintaining the old religion. como aquellos que mantienen la antigua religión. But Paul was a Pharisee, Pero Pablo era un fariseo, trained by the most significant Pharisee of his day, que fue entrenado por el fariseo más significativo de su época, Gamaliel. Gamaliel. The word Pharisee La palabra fariseo comes from a Greek word, viene de una palabra griega, pharisaioi, farisaioi, which is borrowed from an Aramaic word, que se fue prestada de una palabra aramea, presaia, que se escribe prisaia, which means the separated one. lo cual significa los separados. And so the title Pharisee means, Así que el término fariseo significa, in a sense, the separated one. en un sentido, los separados. And that really represents well how they understood themselves. Y eso realmente representa muy bien cómo nosotros los entendemos. They understood themselves as a separated people, Ellos se entendían a sí mismos como gente separada. not physically separated, No de manera física, no una separación física, like the Essenes, como por ejemplo la de los esenios, but distinct from the Roman and Hellenistic cultures that surrounded them. sino distintos de la cultura romana y helenística que estaba alrededor de ellos. They understood themselves to be an intentionally holy people. Ellos se entendían a sí mismos como personas intencionalmente santas. And as such, they went to great lengths Y como tal, entonces ellos avanzaron grandes distancias
to observe the moral and ceremonial law. observando la ley moral y ceremonial. In particular, they avoided ceremonial uncleanness. En particular, ellos evadían o evitaban la impureza ceremonial. And they gave great weight to the observance of the Sabbath laws. Y le daban una gran consideración a la observancia de las leyes del día sábado And the food restrictions. y las restricciones alimentarias. It has been noted that the Pharisees had hundreds of little laws. Ha sido bien notado que los fariseos tenían cientos de pequeñas leyes, Each of which were designed to build a fence las cuales fueron diseñadas para construir un cerco around the divine laws. alrededor de las leyes divinas. So to stop them from ever breaking one of God's commands, Así, can you say that again? instead of to prevent them from ever breaking one of God's commands, Así que para prevenirlos de siquiera quebrantar uno de los mandamientos de Dios, they had the tradition of the fathers that was meant to keep them far away from that. ellos tenían la tradición de los padres que tenían la intencionalidad de mantenerlos alejados de ellos. It's perhaps most clearly seen in the Sabbath regulations. A lo mejor se ve más claramente en las regulaciones del día sábado That were incredibly specific. y son increíblemente específicas. You remember how the Pharisees rebuked Jesus Ustedes recuerdan cómo fue que los fariseos reprendieron a Jesús for allowing his disciples to rub grain in their hands cuando él les permitió a los discípulos tomar granos de trigo en sus manos as they walked through a field on the Sabbath. mientras caminaban por un campo de trigo el día sábado. The picture is an innocent one. Y este es un cuadro inocente. The disciples are walking, they pluck some grain, Los discípulos van caminando, toman algunas espigas, which was permitted by the law. lo cual por la ley era permitido. The owners of the fields had to allow some for the traveler. Los dueños de los campos de trigo o el sembrado debían de permitir a algunas de las personas que viajaban por los caminos, But the Pharisees rebuked Jesus pero los fariseos, ellos confrontaron a Jesús, because in order to eat that grain, porque para comer ese grano, the disciples had to rub it in their hands los discípulos tuvieron que tomar los granos en sus manos, to separate the grain from the husk, separaban, recuerden que es una espiga, separar el grano de la cubiertica, and in doing so they were technically milling. y al hacer eso prácticamente estaban moliendo. And so they were doing work on the Así Sabbath. que como si están moliendo, entonces estaban trabajando el sábado. Another example would be that any journey over 2,000 cubits, or half a mile, Otro ejemplo es que un viaje que durara más de 2000 o más o menos, que durara más de 700 kilómetros, would be considered breaking the Sabbath. sería considerado como un quebrantamiento del día sábado. It's that distance of half a mile Esa distancia de más o menos 800 kilómetros, that is referred to in Acts chapter 1, en la cual se menciona en chapter 1, en Hechos capítulo 1, as a Sabbath day's journey. como una distancia de día sábado. My favorite example Mi ejemplo favorito is the law that prevented taking a stretcher to help an injured person. es la ley que prevía llevar una cama o un lecho para cargar a una persona que estaba herida. If you came across someone who had been injured and could not walk, Si te encontrabas a alguien que había sido herido y no podía caminar, on the Sabbath you could go and help them. en el día sábado podías ir y ayudarle.
but you couldn't take a stretcher pero no podías llevar un lecho, in case you dropped it. eh, In case you dropped it. porque en caso de que se cayera, Because if you dropped it Por- and it ran along the ground, porque si dejabas caer el lecho y llegaba hasta el piso, it would create a groove. eso creaba una brecha. And if that happened, Y si eso ocurría, you would have been guilty of plowing the land. entonces eras culpable de estar arando la tierra. And therefore doing a work and breaking the Sabbath. Y por lo tanto estabas haciendo una obra y estabas quebrantando el día sábado. To our minds, it was absurd. Bueno, para nuestras mentes eso es absurdo. But it was coming out of a devotion to the law of God. Pero eso surge de una devoción a la ley de Dios. They had developed this tradition out of reverence for God's command. Ellos habían desarrollado esta tradición de una reverencia a los mandamientos de Dios. The problem was that by the first Y century, el problema era que para el primer siglo, that tradition had come to have the same validity and authority esa tradición llegó a tener la misma validez y autoridad as God's command. que los mandamientos de Dios. And that is what Paul was trained in. Y eso es porque he was training He that. was trained in that tradition. Y en esa tradición fue en la que Pablo fue entrenado. That's why he says in Philippians chapter 3, Por eso es que en Filipenses capítulo 3 Pablo dice, as to the law, a Pharisee. en cuanto a la ley, fariseo. That is a definite statement Y esa es una declaración definida that identifies Paul with a particular school of interpretation. que identifica a Pablo con una escuela particular de interpretación. This Pharisaism Este fariseísmo that was hyper alert, eh, was very sensitive, que era muy sensitiva, muy sensible, eran hiperalertas and sought earnestly to keep away from breaking the law of God. y ellos buscaban con diligencia apartarse de quebrantar la ley de Dios. And in Acts 23, En Hechos 23, verse 6, versículo 6, Paul says, I am a Pharisee, the son of Pharisees. Pablo dice, yo soy un fariseo de fariseos. Now, it could be that that's Paul identifying himself with his teachers, Bueno, eso podría ser que Pablo se esté identificando con sus maestros, that he is, he has learned from the Pharisaic tradition. es decir, que él ha aprendido de la tradición farisaica. But we can also take it literally. Pero también podemos tomarlo de manera literal. And if we do so, Y si nosotros hacemos eso, that teaches us about his parents eso también nos enseña de sus padres and their understanding of the culture of Tarsus y su entendimiento de la cultura de Tarso and its dangerous potential appeal to their son. y el peligro potencial con respecto a su hijo. We can understand them if they too were Pharisees, Nosotros podemos entenderlo si ellos también eran fariseos. to be deathly afraid Podemos entender que ellos también estaban muy asustados of the uncleanness that surrounded their son in Tarsus. de toda la impureza que estaba alrededor de la ciudad, alrededor de su hijo allí en la ciudad de Tarso. And so they send him to Jerusalem to be indoctrinated. Así que entonces, para evitar esto, lo envían a Jerusalén para que allí sea instruido, Training him at the most prestigious school of the day, para que sea instruido en la escuela más prestigiosa de ese tiempo, training him to stand distinct from the culture that is around him. entrenarlo para que permanezca siendo distinto de la cultura que está a su alrededor. However, we have to be careful. Sin embargo, nosotros tenemos que ser cuidadosos.
Just like we have to be careful with the Sadducees, Así como tenemos que ser cuidadosos con los saduceos, that we don't simplistically de que nosotros de manera simplista write them off as liberals, no los cataloguemos de liberales. we have to be careful with the Pharisees, Tenemos también que ser cuidadosos con los fariseos, that we don't build a comic caricature, de que nosotros no hagamos una caricatura de ellos, which is easy to do. lo cual es fácil de hacer. It is humorous to think about that stretcher law. Es humorístico tratar de pensar en esa ley tan estricta, But we have to remember that they were serious devotees to the law. pero nosotros tenemos que recordar que ellos eran unos devotos serios de la ley. And perhaps more importantly, Y a lo mejor, pues de manera más importante, they were a group of people ellos eran un grupo de personas who were actively anticipating que de manera activa esperaban the coming of the Messiah. la venida del Mesías. Their devotion to Scripture Su devoción a la Escritura meant not only that the minutiae of their daily lives no significaba solamente que las cosas o la minucia, las cosas pequeñas de sus días o de sus vidas diarias was shaped and informed by the law, estaban moldeadas e informadas por la ley. but that the eschatological context Pero también el contexto escatológico is one in which they lived, en el cual ellos vivían was one in which they eagerly anticipated the Messiah's return. era uno en el cual ellos de manera ardiente esperaban el retorno del Mesías. Now, it's easy to miss that, Así que es fácil que nosotros pasemos eso por alto, especially when we see the Pharisees so violently oppose Jesus. especialmente cuando nosotros vemos a los fariseos de manera tan violenta oponiéndose a Jesús. It's easy to forget that the Pharisees were looking for the Messiah, Es fácil olvidar que los fariseos también esperaban al Mesías, while they are nailing the Messiah to a cross. mientras ellos están crucificando al Mesías en la cruz, lo están clavando en la cruz. But what we have to remember Pero lo que nosotros tenemos que recordar is not that the Pharisees es no que los fariseos weren't looking for a Messiah. no estaban esperando por un Mesías. It's just that they didn't think Jesus was that Messiah. Es solo que ellos no pensaban que Jesús era el Mesías. And that is absolutely crucial Y eso es absolutamente crucial for how we understand Paul. para la manera como nosotros hemos de entender a Pablo. We have to ask, especially in the early chapters of Acts, Debemos de preguntarnos, especialmente en los primeros capítulos de los Hechos, what is it that drives a man like Paul ¿qué es eso que mueve a un hombre como Pablo to devote his life a dedicar su vida to the slaughter of Christians, to the killing of Christians? a dedicar su vida a asesinar a los cristianos? It was something he was very committed to. Porque esto era algo en lo cual él estaba muy comprometido. In his conversion, O cuando llega su conversión, he was converted on the road to Damascus. vemos que él se convierte allí en el camino de Damasco. Damascus was far from Jerusalem. Damasco estaba lejos de Jerusalén. By some estimates, it would take a week to walk to Damascus. Para algunos, llegar a Damasco les tomaba una semana And a week to walk back again. y una semana para regresar from Jerusalem, ¿bien? Right. Desde Jerusalén. Una semana para ir y una semana para volver desde Jerusalén.
And his whole reason for going to Damascus Y solamente su razón para ir a Damasco was to hunt for Christians. era cazar cristianos. That is a man who is very dedicated. Este es un hombre que es muy dedicado. It is not that he was going to Damascus No era de que él solamente iba a Damasco for some other reason por algunas otras razones. and thought, while I'm there, Y pensara, bueno, mientras esté allá, I'll see if there are any Christians voy a ver si encuentro algunos cristianos and take them back to y, Jerusalem. with me. y traerlos conmigo de regreso a Jerusalén. The only reason for going to Damascus La única razón que él tenía para ir a Damasco was to find Christians. era encontrar cristianos. That is a man who is very dedicated. Así que este es un hombre que era muy dedicado. And so we have to ask, what would drive a man like that? Así que debemos preguntarnos, ¿qué movía a un hombre como ese? And what we have to understand Y lo que nosotros tenemos que entender is that somewhat counterintuitively, es que algo contraintuitivamente, it was his earnest expectation de alguna manera contraintuitivamente, era su expectativa ardiente of the Messiah's arrival de el regreso del Mesías. that was the fuel for his hatred of the church. Y eso fue lo que lo movió a él, ese era el combustible que lo movía a él para odiar la iglesia. Paul didn't have a problem with people following the Messiah. Pablo no tenía ningún problema con las personas siguiendo al Mesías. He had a problem with people following Jesus Él tenía problemas era con personas que siguieran a Jesús as the Messiah. como el Mesías. So what fuels his hatred of Christians Así que lo que encendía el fuego de su odio contra los cristianos is his belief that the church is guilty of blasphemy. es su creencia de que la iglesia era culpable de blasfemia, Attributing to Jesus que le atribuía a Jesús a work of God una obra de Dios, that was absolutely fundamental que era absolutamente fundamental and crucial to the future of y Israel, que era crucial para el futuro de Israel, but which had not yet happened. pero que todavía no había pasado. Paul knew his Old Testament. Así que Pablo miraba su Antiguo Testamento He understood the messianic passages of y the Old él Testament. entendía estos pasajes mesiánicos del Antiguo Testamento. He knew Genesis 3:15, Él conocía Génesis 3:15, that foundational promise esa promesa fundamental that a son of the woman de que un hijo de la mujer will crush the head of the serpent. aplastaría la cabeza de la serpiente. Paul knew that redemption was built on the Messiah. Pablo sabía que la redención se edificaba sobre el Mesías, But as far as he was concerned, that Messiah had not yet come. pero como fariseo, su preocupación era de que el Mesías no había venido aún. And so the church was guilty of the greatest blasphemy Así que entonces para él la iglesia era culpable de una gran blasfemia, by attributing to Jesus this work that had not yet come. atribuyéndole a Jesús esta obra que para él no había llegado todavía. As far as Paul was concerned, the Messiah had not yet come. Bueno, mientras Pablo, o en lo que concierne a Pablo, en cuanto a que el Mesías todavía no había llegado, And so nothing had fundamentally changed. y que nada había cambiado fundamentalmente. All of the laws still stood, Todas las leyes todavía permanecían and the arrival of the Messiah was still future. y la venida del Mesías todavía permanecía en el futuro. And where this really hit Y donde esto realmente golpea was in the church's insistence fue en la insistencia de la iglesia that the ceremonial law had now done its work de que ahora la ley ceremonial
había hecho su trabajo, that it had been fulfilled in Christ que ahora en Cristo la ley ceremonial se había cumplido and no longer needed to be observed. y ya no era necesario ser guardada. To quote from F.F. Bruce again, Vamos a mirar una cita de F.F. Bruce. an out-and-out zealot for those traditions Un celote para estas tradiciones, such as he declares himself to have been, como él declara de sí mismo haber sido, would certainly have offered vigorous opposition de hecho, o ciertamente, habría ofrecido una oposición vigorosa to any tendency a cualquier tendencia to change the customs delivered by Moses. para cambiar las costumbres que habían sido dadas por Moisés. Gamaliel might counsel patience and moderation, Gamaliel podría haber aconsejado paciencia y moderación. but as Paul viewed the situation, Pero como Pablo veía la situación, it was too serious for any such temporizing measures. era demasiado serio para tales medidas temporizadoras. Paul might have agreed Pablo podría haber estado de acuerdo that on one conceivable condition, que en una condición concebible the customs delivered to Moses might be changed. las costumbres dadas por Moisés podrían ser cambiadas. It is possible that he had been taught Y es posible de que él haya sido enseñado that the Messiah, when he came, de que el Mesías cuando viniera would change the customs or even eliminate the law. cambiaría las costumbres o aún eliminaría la ley. There was an ancient chronological scheme Había un plan anciano, o un plan antiguo cronológico judío, probably going back beyond the time of Paul, probablemente regresando más allá del tiempo de Pablo, which divided history into 3 ages of Que- 2,000 years each. que dividía la historia en 3 épocas de 2 años cada una. The age of chaos, La época del caos, the age of law, la época de la ley, beginning with the revelation to Moses on Sinai, comenzando con la revelación de Moisés allí en el Sinaí, and the Messianic age. y la época mesiánica. These 3 ages Estas 3 épocas would be followed by the eternal Sabbath rest. serían seguidas por el descanso eterno del sábado. Those who accepted this scheme Aquellos que aceptaran este plan might well have believed podrían bien haber creído that the validity of the law was temporary, que la validez de la ley era temporal, lasting only to the dawn of the Messianic age. durando solamente hasta la caída de la época mesiánica. If Paul had been brought up to accept it, Si Pablo había sido educado para aceptar esto, then no doubt he would have expected the law entonces no había duda que él habría esperado que la ley to be superseded by a new order when the Messiah came. fuera superada por un orden nuevo cuando el Mesías viniera. But that Jesus of Nazareth Pero el que Jesús de Nazaret could be that expected Messiah, pudiera ser ese Mesías esperado, as his disciples maintained, como afirmaban sus discípulos, was absolutely out of the question. era absolutamente fuera de la cuestión, o estaba absolutamente fuera de la cuestión. Paul's ultimate problem El mayor problema de Pablo was Jesus himself. era Jesús mismo. That was the problem of the Pharisees during Jesus' ministry. Ese fue el problema de los fariseos durante el ministerio de Jesús. And that was the problem of Paul the Pharisee. Y ese también fue el problema de Pablo el fariseo. At the root of his hatred of the church Allí, en los fundamentos de su odio por la iglesia, lay a fundamental belief había
una creencia fundamental, that Jesus could not be the Messiah. de que Jesús no podía ser el Mesías. And so for anyone to say that he was, Y así que para él, el que alguien dijera que él era el Mesías, and even worse, y aún peor, on that basis change the tradition, sobre esa base cambiar la tradición, was absolutely anathema. era absolutamente maldito. Paul's zeal in the persecution of the church Ese celo de Pablo en la persecución de la iglesia was driven by a zeal for the glory of God fue movido por un celo por la gloria de Dios and an expectation y una expectativa of a still coming Messiah. de un Mesías que todavía habría de venir. For a man steeped in Judaism, Para que un hombre se parara en el judaísmo, se arraigara en el judaísmo, that was actively anticipating the Messiah, era de hecho activamente anticipar al Mesías. but who fiercely believed that Jesus could not be that Messiah, Pero que fieramente creían que Jesús no podía ser el Mesías. what the new Christians were doing Lo que los nuevos cristianos para Pablo estaban haciendo was blasphemous, era blasfemo and it was threatening y era amenazante to ruin the faith of faithful Jews. para arruinar la fe de los judíos fieles. It was threatening to take faithful Jews Era amenazante para que tomara a los judíos fieles down a damning path en un camino de descenso of following a false Messiah. a seguir a un falso Mesías. And that is crucial for understanding Y eso es crucial para nuestro entendimiento. what happens to Paul on the road to Damascus. Aquello que le pasó a Pablo en el camino a Damasco. When Paul is converted on the road to Damascus, Cuando Pablo se convierte allí en el camino a Damasco, on his way to persecute the church, en su camino a perseguir a la iglesia, what fundamentally happens lo que pasa fundamentalmente is that he sees Jesus es que él ve a Jesús as the Messiah. como el Mesías. And that changes everything. Y entonces eso cambia todo. We have to understand that in that revelation on the road, Nosotros tenemos que entender que en esa revelación que ocurrió en el camino a Damasco, while it is important that Jesus saw the Messiah, y mientras que es importante de que Pablo haya visto al Mesías, it is fundamental that we understand es fundamental de que nosotros entendamos that he saw standing before him de que él vio parándose delante de él Jesus of Nazareth. a Jesús de Nazaret. That is what revolutionizes Paul. Eso fue lo que revolucionó a Pablo. Right? Everything in Paul's Jewish worldview Cualquier cosa que haya en la perspectiva judía de Pablo was built on the identity of the Messiah. estaba construido alrededor de la identidad del Mesías. So much so that the notion that people are going after Y tanto esa noción de que las personas que van a seguir después, someone that he perceived to be a false Messiah, aquel que él percibía ser un falso Mesías, was so abhorrent to him que era tan aborrecido por él, that he was willing to dedicate his whole life que él ahora está dispuesto a entregar toda su vida. to hunting them down. Sorry. To hunting them down, to going after them. To seguirle a él. His understanding of the law Su entendimiento de la ley was built on his understanding of the Messiah. estaba construido sobre su entendimiento del Mesías. And the kingdom that the Messiah would establish. Y en el reino que el Mesías establecería. His understanding of this world Su entendimiento de este mundo and his place within it. y su lugar dentro de él
was built on his understanding of the Messiah. estaba construido sobre su entendimiento del Mesías. His understanding of who that Messiah would be Su entendimiento de quién sería el Mesías and what that Messiah would y do. lo que este Mesías haría. And so when Jesus revealed himself Y así que cuando Jesús se revela a sí mismo, to Paul on that Damascus road, a Pablo allí en este camino de Damasco, and Paul sees Jesus Y- as the y Messiah, cuando Pablo ve a Jesús como el Mesías, everything changes. todo en la vida de Pablo cambia. That Paul sees Jesus in his vision in Acts 9, El que Pablo haya visto a Jesús en la visión allí en Hechos 9 and asks him, "Who are you, Lord?" y que le haya preguntado, ¿quién eres, Señor? reveals that Paul understands what he is seeing. Revela el que Pablo entiende qué es lo que él está viendo. He knows he is seeing Jesus, Él sabe que él ha visto a Jesús, but he knows he's seeing his messianic Lord. pero él sabe que él está viendo a su Señor mesiánico. And understanding that changed absolutely everything. Y el entender eso cambia absolutamente todo. His encounter with Jesus the Messiah Su encuentro con Jesús el Mesías totally transformed his worldview. totalmente transformó su visión del mundo. It transformed his understanding of this world and how he fit into it. Transformó su entendimiento de este mundo en el cual y cómo él se ajustaba a él. It transformed his understanding of Scripture and its application. Ahora esto transforma su entendimiento de las escrituras en cuanto a su aplicación. F.F. Bruce again. Vamos a leer nuevamente a F.F. Bruce. With no conscious preparation, Sin ninguna preparación consciente, Paul found himself instantaneously Pablo se encuentra a sí mismo de manera instantánea, compelled by what he saw and heard, obligado por lo que él vio y escuchó, to acknowledge that Jesus of Nazareth, a reconocer de que Jesús de Nazaret, the crucified one, el crucificado, was alive after his passion, estaba vivo después de haber sido crucificado, vindicated and exalted by God, vindicado y exaltado por Dios. and was now conscripting him into his service. Y ahora estaba entregándose a él a su servicio. There could be no resistance to this compulsion. Pueda que no haya ninguna resistencia a esta obligación. No kicking out against this compulsion. No forma de salir ahora de esta obligación, Which was driving him la cual ahora lo estaba conduciendo, moviendo in the opposite direction en la dirección opuesta to that which he had up until now been pursuing. a la cual él ahora, o en una dirección opuesta a la que él había estado persiguiendo. He capitulated immediately Él renunció inmediatamente to the commands of this new master. a las órdenes de este nuevo maestro. A conscript he might be, Un conscripto él podría ser ahora. but from now on he would also be a devoted and lifelong volunteer. Antes era una persona contraria, pero ahora, de aquí en adelante, sería un devoto el resto de su vida, un devoto voluntario. And it's this radical change Y si este cambio radical, that hinges on Jesus as the Messiah, que ahora tiene a Jesús el Mesías como el eje, that I think drives and informs la cual yo creo que es la que mueve e informa a lot of what Paul writes in the New Testament. mucho de lo que Pablo escribe en el Nuevo Testamento, In all of his letters, en todas sus cartas. Paul wants his readers to see Pablo quiere que sus lectores vean just how paradigm shifting it is justo cómo es que este paradigma o este cambio de paradigma ha ocurrido.
when we come to know and see Jesus as the divine Messiah. Cuando nosotros venimos a conocer a Jesús como el Mesías, el cambio de paradigma se da. Really, in all of his letters, Realmente en cada una de sus cartas, Paul wants his readers to understand Pablo quiere que todos sus lectores entiendan that the coming of the Messiah que esta venida del Mesías, in the person of Jesus en la persona de Jesús, specifically, específicamente, is the radical point of their faith. es el punto fundamental de su fe. That Jesus is the Messiah El hecho de que Jesús sea el Mesías is the fundamental point of our faith es el punto fundamental de nuestra fe, to which everything else must be tied. a lo que todo lo demás debe estar ligado. So, for example, Vamos a dar un ejemplo. it's what underlies what Paul writes to the Galatians. Es lo que está subyacente a lo que Pablo le escribe a los Gálatas. Here is this church that are confused about their relationship to the law. Aquí tenemos esta iglesia que está confundida con respecto a su relación con la ley, Who are struggling to understand how to put the ceremonial law que está luchando en entender cómo colocar la ley ceremonial in relation to their Christian faith. en relación con su fe cristiana. And they're being troubled by these false teachers Y están siendo confundidos por estos falsos maestros who are teaching them that the ceremonial law must be observed. que les están enseñando que las leyes ceremoniales deben de ser observadas. And Paul combats it Y entonces Pablo los combate. with an urgent desire Y él los combate con un deseo urgente to show them that their relation to the law para mostrarles que su relación con la ley has fundamentally changed ha cambiado de manera fundamental because Jesus is the Messiah. debido a que Jesús es el Mesías. That is the point that he returns to time and again in that letter. Y ese es el punto que él resalta una y otra vez allí en su carta. It's what Paul explains at length Es lo que Pablo explica ampliamente in his letter to the Romans. allí en la carta a los romanos. But that letter is, in one sense, Esa carta, en un sentido, just one extended application es simplemente una aplicación extendida of what it means for Jesus to be the Messiah. de lo que significa el hecho de que Jesús sea el Mesías. Everything that Paul says about the Gentiles in their sin, Todo lo que Pablo dice acerca de los gentiles en su pecado, everything he says about the condemnation of the Jews in their sin, es todo lo que él dice con respecto a la condenación de los judíos en su pecado, is all funneled into how it resolves in Jesus as the Messiah. todo eso, can you say that again, please? It is tied into how it is resolved in Jesus as the Messiah. Todo eso está ligado a la manera como esto se resuelve en Jesús como el Mesías. And then the application chapters at the end of that letter Y luego cuando llegamos a estos capítulos finales de aplicación en la carta, are simply the consequence of what it means for Jesus to be the Messiah. vemos simplemente la consecuencia de lo que significa creer en Jesús como Mesías. It is the same in all of his letters. Y es lo mismo en todas sus cartas. In the letter to the Colossians, Por ejemplo, la carta a los Colosenses. where Paul tackles teachers who have come Allí Pablo ataca a esos maestros que han venido with what he calls a false teaching con lo que él llama una falsa enseñanza that has an appearance of wisdom. que obviamente abraza una cierta apariencia de sabiduría, A plausible argument, to use his own phrase. un argumento Plausible argument. to be- Believable. yeah, I know.
Continue. Oh, okay. A plausible argument that is threatening as believable as it is, threatening to lead the church away from Sí. Jesus. Este es un argumento que da Pablo, que es un argumento creíble, que va en contra de las enseñanzas que están haciendo que algunos cristianos se aparten de la iglesia o abandonen la iglesia. What Paul does is come back again Lo que Pablo hace aquí es combatir nuevamente to what it means for Jesus to be the Messiah. combatir nuevamente con la enseñanza de que qué es lo que significa Jesús ser el Mesías. In all of his letters, En cada una de sus cartas it is important to note es importante notar that Paul never just gives a command. de que Pablo no solamente da un mandamiento, Paul never writes and simply tells his readers what to do. Pablo nunca escribe simplemente diciéndole a sus lectores qué es lo que tienen que hacer. Now, in one sense, he could. En un sentido, él pudo haber hecho eso. He was an apostle. Él era un apóstol. He carried the authority of an apostle. Él tenía la autoridad de un apóstol. There is a sense in which Paul could have simply written Hay un sentido en el cual Pablo solamente pudo haber escrito and said, I, Paul the apostle, y decir, yo, Pablo, apóstol, tell you to do this. les digo que hagan esto. But he never does. Pero él nunca hace eso. In everything that he does, Y todo lo que él hace, in everything that he en writes, todas las cartas que escribe, he builds the bridge él primero construye el puente between the life he wants his readers to pursue entre la vida que él quiere que sus lectores persigan and the corrections he wants to see in their behavior y las correcciones que él quiere ver en sus comportamientos, to Jesus as the Messiah. hasta llevarlos a Jesús como el Mesías. For Paul in his Judaism, Para Pablo, en su judaísmo and all the more in his Christianity, y en el cristianismo de todos, everything hinges on who the Messiah is. todo gira alrededor de quién es el Mesías. In his Judaism, En su judaísmo, if the Messiah had not yet come, si el Mesías no había venido todavía, then the most hateful thing in the world entonces la cosa más odiosa del mundo is to change our relationship to the law. es cambiar nuestra relación con la ley. But in his Christianity, Pero en su cristianismo, if the Messiah has come, si el Mesías ya vino, if Jesus is the Messiah, si Jesús es el Mesías, then not only can everything change, pero no solamente todo puede cambiar, but everything must change. sino que todo debe cambiar. The coming of Jesus as the Messiah La venida de Jesús como el Mesías is the pivotal moment of history. es el momento crucial de la historia. And as hopefully we will see, Y como lo veremos esperanzadamente, that is what Paul is doing in his letter to the Ephesians. eso es lo que Pablo está haciendo en la carta a los Efesios. He is laying out logically and Él reasonably de manera lógica y razonable está poniendo, just what it means for Jesus the Messiah to come. él está poniendo en el fundamento lo que significa el Mesías que ha venido. And how that changes our worldview. Y cómo es que esto cambia nuestras perspectivas, How it changes our understanding of ourselves. cómo cambia nuestro entendimiento de nosotros mismos And it changes our understanding of our place in this y world. cómo cambia nuestro entendimiento de nuestro lugar en este mundo. And so in that sense, Así que en ese sentido, we could almost be so bold. we could also. We could be so bold Nosotros también podemos ser igual de valientes as to say that Ephesians al decir que el libro de los Efesios might be Paul's most personal letter. podría haber sido la carta de Pablo más personal.
what had been so transformative for him as a person Lo que ha sido más transformador para él como una persona is what he wants to see so transformative es lo que él quiere ver tan transformador within this congregation to whom he is writing. dentro de la congregación a quienes él les escribe. The whole point of spending so much time Y todo el punto, pasando mucho tiempo en esto, on Paul this afternoon hablando de Pablo en esta tarde, is to help you get to know the man behind the letter. es que ustedes puedan conocer al hombre que está detrás de esta carta. All scripture is breathed out by God. Sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios. We know our doctrine of inspiration. Conocemos la doctrina de la inspiración. It is important and precious to us. Para nosotros es importante y es preciosa. We know that every man who wrote the parts of our Bibles Nosotros sabemos que cada hombre que escribió cada una de las partes de la Biblia did so through the inspiration of God by His Holy Spirit. lo hizo bajo la inspiración de Dios por medio del Espíritu Santo. Holy men were borne along by the Holy Spirit as they wrote. Hombres santos fueron guiados por el Espíritu Santo mientras ellos escribían. But it's important to know that these men are not robots. Pero es importante saber o notar que estos hombres no eran robots. And these men don't go into some kind of mystical trance. Bueno, al menos hombres que no pasaron por un cierto tipo de trance místico. As they sit down to write what they write. Cuando se sentaron a escribir aquellas cosas que escribieron. These are men like you and me, Estos hombres fueron hombres como ustedes y como yo, who are not only tackling specific problems and issues, que no solamente estaban lidiando con problemas específicos, con asuntos específicos, in those to whom they write, que ellos veían en aquellas personas a quienes les escribieron, but they are men who approach those problems and issues sino que fueron hombres que se acercaron a estos problemas y a estos asuntos in ways that have been informed and shaped by their own experiences. en formas en que habían sido informados y moldeados por sus propias experiencias, Both before and after their conversion. bien sea antes o después de sus conversiones. And what I think is important for us to see about Paul in particular Y lo que yo pienso es que es importante que nosotros pensemos acerca de Pablo en particular, is that when we understand his background, es que cuando nosotros entendemos su trasfondo, he is really the perfect man él es realmente el hombre perfecto to write this particular letter. para escribir esta carta en particular. He is a man familiar Es el hombre familiar, with the struggles of a city con las luchas de una ciudad that has both a dominant Gentile que population tiene ambos, tiene una población gentil dominante and a significant Jewish population. y una población judía significativa. Ephesus is similar to Tarsus. Éfeso es similar a Tarso. He is a man who knows and has probably felt Pablo es el hombre que conoce y probablemente sintió the animosity that the Gentile Romans had la animosidad que los romanos gentiles tenían contra él, for the non-conformist Jews. para los judíos no conformistas. And he was a man steeped in the Jewish hatred. Este hombre estuvo arraigado en el odio judío. And so he is a man who is able to get inside this congregation. Así que este hombre es un hombre que tiene la capacidad de entrar en el interior de esta congregación To get inside their heads and their hearts. para obtener o para darles entendimiento a sus mentes y a sus corazones, Both Jew and Gentile. a ambos, a los judíos y a los gentiles allí. And write to the Ephesians
from the inside. y escribirle a los efesios desde adentro. He's been there. Él ha estado allí. He knows what it's like. Él sabe cómo es eso. He understands the prevailing worldviews. Él entiende esas cosmovisiones prevalecientes And the dominant temptation. y cuáles son las tentaciones dominantes. Paul is not a monk Pablo no es un monje writing from a secluded monastery que está escribiendo desde un monasterio aislado. into a situation that he is far removed from. Está escribiendo acerca de una situación de la cual él no está enterado. This is his world. Este es su mundo. And as I think we will see, Y como pienso que veremos, he is a man then who is uniquely positioned él es un hombre entonces que está posicionado únicamente to demonstrate to his readers para demostrarle a sus lectores how Jesus the Messiah cómo es que Jesús el Mesías transforms everything transforma todo and completely renews y completamente renueva our way of understanding the world, nuestra forma de entender el mundo, each other, cada uno de nosotros and ourselves. y a nosotros mismos.